A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Le traigo un mensaje que le puse la paga del pecado. Es un mensaje, es un estudio, es información y es todo para que nosotros comprendamos a dónde nos está llevando el pecado, nuestras malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Santiago capítulo 1 y voy a entrar con eso. Traigo también algunos comentarios, ¿verdad?, de unos comentaristas. Traigo una información de unos libros que leí hace algún tiempo. Espero que me alcance el tiempo para compartirle todo esto y que alcancemos a comprender, ¿verdad?, a dónde nos lleva el pecado, y también, hermano, aleluya, lo que nuestros comentaristas expresan acerca de todo esto. ¿Está conmigo? Bueno. Pero sobre todo, lo que nos dice la palabra de Dios con las escrituras que vamos a leer. ¿Está conmigo? Los accidentes, la muerte, las enfermedades, los terremotos, los incendios, la violencia y tantas cosas más que pasan en el mundo guían a los sobrevivientes a preguntarse: ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Alguna vez se preguntó: pero qué hice para merecer este hijo desobediente? ¿Se ha preguntado? ¿Qué hicimos? Es un ejemplo nada más, quiero que me entienda. ¿Qué hicimos para merecer todas estas calamidades? A menudo, escúchame bien, nuestra capacidad para relacionar estas explicaciones o obras de Dios con nuestra propia conducta produce la sensación de que Dios, ¿verdad?, nos ha traicionado o nos ha hecho sus víctimas. ¿Por qué? Porque muchas veces culpamos a Dios por lo que nos sucede. La gente culpa a Dios por las cosas que suceden en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás conmigo? Todo parece ser injusto. Sin embargo, existe otra fuente de dolor y sufrimiento en nuestras vidas que cada uno de nosotros debemos considerar, y es lo que vamos a mirar. El doctor Karl Menninger, en su libro ¿Qué ha sido del pecado?, habla de la desobediencia a Dios que casi se ha olvidado. Hemos desobedecido a Dios y lo hemos olvidado. Pensamos que somos perfectos y cómo esto determina nuestro bienestar. Escribió: en realidad, muchas de nuestras aflicciones por las que frecuentemente se les echa la culpa a Dios son resultado
del pecado. No se está hablando de la maldición de Adán, el primer hombre, sino del comportamiento específicamente pecaminoso que hace estragos entre los seres humanos. La Biblia nos dice claramente que existe una relación directa entre la desobediencia a Dios y la muerte. ¿Cómo la ve? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Está conmigo? Quiero hablarle así. La paga del pecado. Porque vamos a recibir algo cuando hay pecado en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no le eches la culpa a Dios, ¿sí? Porque caíste en la tentación. Bueno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Por qué no me ayuda a orar? Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias por tu bondad y misericordia. Te pido, Señor, ordena mis pensamientos, mis palabras, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor, da a tu pueblo corazón entendido, Señor, una mente receptiva. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, que el pecado, Señor, nos aparta y nos aleja de ti y nos trae consecuencias trágicas a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos, Padre Santo, y guarda a tu pueblo y tu iglesia de todo mal, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. ¿Verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios, ¿verdad? A través del apóstol Santiago, ¿verdad? Cómo nos habla, cómo se va engendrando el pecado en una persona. ¿Estás conmigo? ¿Verdad? Cómo se va saliendo, dice, cuando alguno es tentado, o sea, no le eches la culpa a Dios, hermano, de lo que haces a escondidas de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tu mamá. No le eches la culpa a Dios, hermano, porque dice el apóstol que cada uno es tentado porque hay un deseo de hacer eso que estamos no queriendo hacer, pero hay un deseo, hay una concupiscencia para hacerlo. Y después dice que hemos concebido eso en nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando lo consumamos, cuando ya hacemos lo que tenemos en la mente y en el corazón, entonces, mi hermano, viene el pecado y viene la muerte. Y mi hermano. Así que, escucha, Santiago describe este pasaje de esta manera: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Todo pecado posee esa característica mortal. No es que Dios esté sentado en el cielo, aleluya, ¿verdad?, y decida maltratar a los que cometen errores. No, hermano. Sino que nosotros, mi hermano, nos hacemos acreedores, aleluya, de lo que vamos a experimentar en un futuro por nuestras malas decisiones. ¿Estás conmigo? Pero Él prohíbe ciertas maneras de comportarse, porque sabe que finalmente destruirá a la persona, al matrimonio, al joven, y etcétera. ¿Está conmigo? Sí, hermano. Por eso el Señor en su palabra nos está diciendo: no hagas esto, no hagas aquello, no te vayas por este camino, no tomes esta decisión, deja de hacer lo que estás haciendo, ya no practiques eso, aunque te escondas, yo te estoy mirando, aunque se lo ocultes a tu pastor, dice el Señor, yo te estoy mirando, y tarde que temprano lo voy a sacar a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante
tomar en cuenta todo esto, que el Señor nos está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nos escondamos, hermano. Y Él nos dice, no, a través de su palabra, a través de la oración, a través de tu pastor, a través de alguien desconocido quizás llega y dice, no, eso está mal. ¿Estás conmigo? Pero a veces nosotros nos aferramos a lo que queremos porque es nuestro deseo. Escucha, es nuestro deseo, no es el deseo de Dios. Así que vamos a hablar en primer lugar, Dios no conduce a la muerte, ni te conduce al pecado, ni a la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Él no te conduce. Él lo que quiere es que te alejes, que te apartes, que te consagres para Él. Dios no nos conduce a la tentación ni a la muerte a ninguna persona, sino lo que nos conduce a ello es el pecado. Y el pecado se convierte, escúchame bien, el pecado se convierte en un cáncer, escúchame bien, que consume a todos aquellos que se entregan a él. Cuando la persona se entrega al pecado de su propia concupiscencia, es un cáncer que carcome el alma, el espíritu, la mente, el corazón y todos los sentidos. ¿Cuánto dicen amén? Porque después de que cometemos el pecado, viene lo que nosotros llamamos un remordimiento, un sentido de culpa. Nos sentimos mal por las cosas que hicimos. Bueno, eso debe sentir el Hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no siente nada. ¿Cuántos dicen amén? Ni siquiera. Al contrario, se siente gozoso. Aleluya. Nadie me vio y nadie me descubrió. ¿Estás conmigo? Pero hermano, el pecado destruye y esclaviza la vida del ser humano, hermano. Destruye lo espiritual. El apóstol Pablo usa las siguientes palabras para describir la naturaleza maligna del pecado en su propia vida, pero el maravilloso remedio que está a la disposición del creyente. O sea, él lo entiende y por eso lo puso en la palabra de Dios, lo escribió y ahí está para enseñarnos a nosotros, para mostrarnos, hermano, lo que sucede y que hay un remedio. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver Romanos capítulo 7. Vaya conmigo a esa escritura. Romanos. Miren nada más lo que escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Fíjate las palabras que está diciendo el apóstol Pablo. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que en el primer versículo está diciendo, soy un miserable, porque este cuerpo es pecaminoso, hermano. ¿Quién me va a librar de este cuerpo, aleluya, que me conduce a la muerte, que me conduce a pecar? Él dice, miserable de mí, porque este cuerpo solamente quiere hacer lo malo, pero cuando le invitamos a hacer lo bueno, no lo quiere hacer. ¿Verdad que sí? Ahora aquí el apóstol Pablo dice, este cuerpo de muerte. Ahora te voy a dar una información, o más o menos por qué el apóstol Pablo quizás se refería a este cuerpo de muerte, o qué es el cuerpo de muerte al que se refirió Pablo. Dice, este término describía un horrible método de ejecución que era usado por los romanos en esos días. Ataban un cadáver a la persona condenada de tal manera
que no podía librarse de él. O sea que, escucha, haz de cuenta, lo metían a la cárcel a esta persona que está ya condenada, y ahí le encadenaban a su pie, a su mano, un muertito, hermano. Estaba muerto, no se podía librar de él, aunque se arrimara para allá, ni no se lo llevaba porque estaba encadenado a él. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol Pablo le está haciendo esto, y los comentaristas dicen, este método era usado en esos días. Ataban un cadáver a la persona condenada de tal manera que no podía librarse de él. Entonces la carne podrida del cuerpo muerto comenzaba a corromper el cuerpo del prisionero. Enfermedades, infecciones producían una muerte lenta y dolorosa. Fíjate, esto es lo que hacían en ese tiempo. La verdad que cuando hay un terremoto hay mucha gente que muere, ¿verdad que sí? Por eso los vacunan, para que no se infecten cuando ya pasa tiempo y no encuentran a las personas. Entonces, por ende, si pasan 3 días o más, pues lógicamente, si hay una persona que ya no tiene vida, pues empieza a echarse a perder, ¿verdad que sí? Y eso causa infección. Entonces, hermano, por eso se vacunan los que van, los rescatistas, los doctores, para que no agarren esa enfermedad. Bueno, pero ahí no, ahí le ataban el muertito. Este ya está condenado, así que le vamos a dar una muerte cruel y dolorosa. Ahí le va un muerto. Y se echaba a perder y mataba a la persona. El apóstol Pablo dice, o hace una comparación con esto, y por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Verdad? Esto es lo que hace el pecado en una persona que no ha nacido. La infecta, la enferma, hermano, aleluya, y la va matando, o tiene una muerte lenta y dolorosa. Cuántos sufrimientos, cuántas cosas no pasa una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, una persona que tiene a Cristo en su corazón y comete un acto de pecado, esto es lo que produce, aleluya, lo va, mi hermano, aleluya, infectando, enfermando, espiritualmente hablando, hasta que muere espiritualmente. Y si no tenemos cuidado, morimos físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi hermano, el pecado, hermano, contamina a su víctima. El pecado contamina, enferma a su víctima hasta consumirlo, hermano. Hasta que diga, ya no quiero saber más de Dios. Hasta que se aleja de los caminos de Dios, hasta que dice, ya no quiero ir a la iglesia, porque ya está totalmente contaminado, hermano. Eso es lo que hace el pecado, si no tenemos cuidado. Por eso en el otro versículo está diciendo, ¿quién me puede dar salvación? ¿Quién me puede dar sanidad? ¿Quién me puede liberar del pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo, aleluya, que solamente quiere hacer cosas malas, que solamente quiere cometer actos incorrectos? ¿Quién me va a librar? Y él dice ahí, doy gracias a Dios. Hay una esperanza, pero esa esperanza es en Jesucristo. Apartarnos, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos purifica, pero debemos venir a Él con un corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Con un corazón verdaderamente sincero. Y luego dice, fíjate lo que dice en Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Porque el pecado alcanza, hermano. Alcanza sus víctimas. Y, hermano, el pecado no cansa hasta que mata. Hay una canción de Isaías 53 que dice, el pecado mata. Y se refiere a eso, el pecado te alcanza. O sea, las consecuencias de nuestros actos nos van a alcanzar tarde que temprano.
Muchas veces, hermano, no vienen a la primera, no vienen enseguida, hermano, pero nos van a alcanzar las consecuencias, aleluya, de lo que hicimos, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no conduce a la muerte. El pecado es el que nos aparta de Dios. Aleluya. Y nos va conduciendo poco a poco a la perdición y a la perdición eterna. Y si tú y yo pensamos que no sucede nada y que el pecado no nos va a dañar y no va a dañar a nadie, pues no, estamos equivocados, porque el pecado nos alcanza. Las consecuencias de lo que hicimos vendrán y nos van a dañar, y van a dañar a los demás y a los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 24:16 dice así la palabra de Dios. ¿Por qué digo a los que nos rodean? Porque te puedes contaminar si no tienes cuidado. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Tú vas a pagar por tu pecado. Cada quien. Y un día cada quien vamos a dar cuenta al Señor de lo que hicimos. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hijo, es que mi hija. No. Un día estaremos delante del Señor y cada uno dará cuentas de sí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la importancia, hermano, de estar siempre al pendiente. Cada quien es responsable de sus propios actos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo esto, mi hermano, esta relación entre el pecado y la muerte tiene que ver no solamente con las personas, sino también con las naciones. Por eso estamos como estamos. Porque el mundo ha pecado y la paga del pecado es la muerte. El mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo, aleluya, está bajo maldición, bajo pecado, hermano. Pero el mundo no lo entiende y no lo quiere entender. Por eso estamos viviendo todas estas calamidades en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ha pecado y ha fallado delante de Dios. Por eso la pandemia, por eso las guerras, por eso las hambres, por todo, hermano. Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y no reconoce que se la ha dado. Siguen haciendo lo que les plazca, lo que quieren. Los gobiernos hacen lo que quieren. La gente hace lo que quiere. No hay sanción buena. Hay mucha corrupción. Por eso, hermano, y la paga del pecado es muerte. La desobediencia a Dios es muerte. Trae una consecuencia. Cuando dicen amén, tiene que ver con las naciones. No solamente, hermano, aquí en México, sino a nivel mundial. Cuando dicen amén. Dice esta información: durante el siglo XVIII, los dueños de las plantaciones norteamericanas y hombres de negocios se entregaron a la práctica de la esclavitud como un medio de obtener mano de obra barata y conveniente. Sin duda, desde el comienzo ellos sabían que ese era un negocio lleno de maldad, pero aún lo siguen haciendo. Los traficantes de esclavos secuestraban a los pacíficos aldeanos africanos y los transportaban encadenados. Los encerraban tan apretadamente en barcos sucios y plagados de enfermedades que hasta 50% de ellos morían en el viaje hasta llegar al país donde los iban a vender. Cada una de esas muertes era un asesinato. Sin embargo, había un mercado norteamericano que estaba dispuesto a negociar con los sobrevivientes. Los compraban y los vendían como si fueran animales, sin respetar en absoluto la integridad familiar. Les quitaban sus hijos a los padres, separaban a los maridos de sus mujeres, algunos eran golpeados, otros eran violados y muchos los maltrataban trabajando. Era un sistema totalmente censurable y sin embargo practicado por una sociedad que profesaba temer a Dios.
La semilla de la destrucción había sido sembrada, dice esta información. Porque esto nos ha alcanzado hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te trae revelación esto, lo que estamos viviendo? Corrupción, muertes, esclavización. Estamos esclavizados, aunque los gobiernos digan que somos libres. No es cierto. Mira, prende tu celular y le pones ubicación y ahí te ubica el gobierno. Es más, con tu número. Cuando tú llamas, sabe a quién estás llamando. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Y cuando llamas ya sabe dónde estás. Ah, él no está aquí, no está en su lugar de origen, está allá en Coahuila. Por ejemplo, cuando yo voy a Coahuila y llamo, el gobierno sabe que no estoy en México porque este número es de aquí. Él sabe que ando por allá. ¿A que sí? ¿Estamos esclavizados, sí o no? Aunque me digas que no. Sí, la verdad, hermano. Y nos tienen bien controlados. Nos tienen en pobreza. Nos tienen matando, hermano. Sí. La verdad, hermano. Nos tienen matando. Y lo van a seguir haciendo. Porque esto no va a parar. Pero esta información, híjoles, esto está tremendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿La verdad que sí? Pero eso era lo que sucedía. La semilla de la maldad se sembró y hasta nuestros días sigue creciendo, creciendo, creciendo y no va a parar. Cuando el pecado es consumado, dice Santiago, engendra la muerte, y el pecado de la esclavitud fue consumado, dice esta información, en 1860, cuando contribuyó a una guerra civil. Una nación vio cubierta de su propia sangre, fue cubierta de su propia sangre. ¿Se acuerdan de esa guerra? ¿Ya que sí? Lógicamente, el esclavo quería ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos en guerra contra el diablo, porque queremos ser libres, para que no nos esclavice más. ¿Cuántos dicen amén? En lo espiritual, aunque nos tengan esclavizados aquí en lo físico, pero estamos libres espiritual para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero un día, escucha, todas las naciones del mundo, todos los gobiernos del mundo, todos los seres humanos estaremos delante de Dios y daremos cuenta de lo que hicimos, bueno o malo, aquí en la tierra. Lo creas o no, pero vas a estar delante de Dios. Qué bueno que se pararon un gobierno y dijeran: no, aquí vamos a seguir las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios. Qué bueno sería que uno lo dijera. Pero la mayoría están unidos en maldad, no en el bien. Sí hay paz, entre comillas, pero hay mucha maldad en el mundo. ¿Está conmigo? Salmo 7, 14, 15 dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Así que tú haces tu propio agujero donde vas a caer. Tú lo fabricas. Ellos cavaron un pozo y pronto cayeron en él. Muchos cavan pozo y caen en ellos. Estoy hablando del pecado. Cuando dicen amén? Estoy hablando de maldad, porque eso es lo que hace referencia. El impío hace esto, el pecador hace esto, pero tarde que temprano cae en su propia trampa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Dios no conduce, el pecado conduce a la muerte. Hoy en la actualidad, muchas naciones han aceptado el aborto. Y eso y muchas cosas que hacemos van en contra de la palabra de Dios. Y si van en contra de la palabra de Dios, entonces van en contra de Él.
de sus designios, de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos en la misma dirección otra vez. Escucha, en ese tiempo dice, casi 30 millones de bebés que todavía no habían nacido han sido asesinados desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó su vil decisión sobre el caso de Roe contra Wade, es decir, el aborto contra los bebés, ¿no? ¿Quién sabe? En 1973, esa cantidad de muertes representa más del 10% de la población de los Estados Unidos y está aumentando unos 4.110 por día. Tal derramamiento de sangre y matanza que ahora está ocurriendo en el mundo entero no tiene precedentes en la historia de la humanidad y sin embargo solo estamos viendo el principio. Y dice aquí que nadie me diga que este crimen contra la humanidad va a quedar sin castigo. Esos pequeños seres humanos que no han podido hablar, clamar al poderoso desde las incineradoras, los montones de basura donde los han tirado, algún día este holocausto de personas que aún no habían nacido traerá la muerte y la destrucción sobre esta nación. Y luego dice, solo esperen y lo verán. Esto es parte de la naturaleza del universo. Inevitablemente el pecado destruye a la nación que lo practica. O sea, él mismo dice, esto sucede y esto va a suceder. Y sí, cierto, hermano. Hermano, ¿cuántos países no han legalizado el aborto? Dímelo. Ellos dicen que están bien, que es legal. Y aquí hay esa, no sé si aquí ya lo legalizaron, pero había una marcha de eso, ¿no? Es que es mi cuerpo, yo decido si quieren hacer o no. No. Si no quieres tener hijos, por favor, no hagas porque no tengas que hacer. No puedo decir más, pero usted me entiende. ¿Verdad que sí? Sí. No hagas lo que no tengas que hacer si no quieres tener bebés. ¿Estás conmigo? Es para ti que me vas a mirar un día. La que está peleando por legalizar el aborto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer la palabra de Dios que Dios le dijo a Israel. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Lamentablemente muchas personas y muchos seres humanos y muchas naciones han escogido la muerte por aceptar todo tipo de leyes que van en contra de la voluntad de Dios y el aborto. Y las consecuencias van a ser catastróficas. El adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. En el monte Sinaí Dios fue muy claro. Él dijo, no cometerás adulterio. La mayoría, hermano, de los cristianos interpretamos este mandamiento que abarcan todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jesús condenó eso, pero también dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Reafirmó esta palabra, no la quitó. ¿Sí? Piensan que nomás con hacer eso ya no, también con su pensamiento y con su corazón. Ándale. ¿Sí? Pero muchos han aceptado todo esto. Por eso, hermano, estos últimos años, escúchame bien, bajo la presión de cambios ocurridos en el comportamiento sexual y teólogos liberales, escucha, de mala gana las iglesias se han enfrentado con el problema de una nueva moralidad que pone en duda que cualquier pecado, incluyendo el adulterio u otras actividades sexuales fuera del matrimonio, sean malos. Que Dios nos libre cuando digamos eso. Ah, no, está bien, hermano, no te preocupes. No, es malo, arregla tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es malo, arregla tu vida.
Arregla tu vida con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no juzgamos, no condenamos, pero sí decimos, es malo. ¿Estás conmigo? Es malo. Un artículo publicado en la revista Tiempo dice, te lo voy a leer tal y como lo dice: en contra del concepto tradicional de que Dios quiere que los seres humanos se sometan al plan diseñado por Él. La nueva moralidad establece su punto de vista en la idea de que Dios prefiere que las personas tomen sus propias decisiones responsables. Esta es una tergiversación de las normas bíblicas. En ningún lugar de la Biblia encontramos una señal de que Dios quiere que nosotros hagamos nuestras propias reglas. ¿Verdad que no? Ay, no, es mi regla, así es. Hoy está saliendo eso al mundo, hermano. Ya no toman en cuenta la palabra de Dios. Ellos hacen su Biblia. Es que esta es mi Biblia. ¿Sí o no? Sí hay, ¿a poco no? Esta es mi ley. Esta es la ley. No, no, no. Vamos a llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Es como si un pastor se parara aquí y dijera, esta es mi ley y aquí mi ley se va a hacer. ¿Verdad que sí? Vamos a la palabra de Dios, hermano. Tenemos que ver esto. ¿Sí? No confundamos leyes, reglas o principios morales. ¿Estás conmigo? Pero todo eso está en la palabra de Dios. Hay reglas, hay leyes, hay principios morales que Dios nos estableció para que llevemos una buena vida aquí en la tierra y en un futuro la vida eterna. Pero le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Y el pecado y la desobediencia conducen a la muerte a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Es la tendencia de aquel tiempo y ahora también. Dice esta información. En 1971 fue aceptada la nueva moralidad. ¿Dónde quedó la antigua? ¿Dónde quedó la de Dios? ¿Dónde quedó la de la palabra de Dios? Ahora ya nosotros creemos que sabemos más que Dios. Creemos que podemos conducir a la humanidad mejor que Dios. Ha surgido una nueva forma o norma de comportamiento, más libre, sin las convicciones de Dios, sin los parámetros de Dios, sin los estatutos de Dios. Y algunas iglesias han aprobado, hermano, el estilo de vida homosexual. Y también han aprobado que ministros prediquen la palabra de Dios siendo homosexuales, siendo lesbianas. Aceptan, hermano. Es más, hermano, hay también predicadores y hombres, hermano, pastores que han hecho sus propias cosas y aún siguen ahí sin que nadie les diga nada. Han hecho su propia regla. Aunque haya hecho cosas malas delante de Dios, pero como es el pastor y es una iglesia independiente, pues nadie le dice nada. Y aquí si quieres, hermano, y si no, no. Y muchos lo siguen. Y saben que el pastor hizo aquello, pero ahí están siguiendo su pecado. ¿Estás conmigo? Por otra vez te digo, hermano, no hagas esto, hermano, dale así, por tu bien. Hermana, gózate. Hermano, cambia tu semblante, cambia, gózate, ponte contento, alegre. ¿Qué es eso? ¿Tienes problemas? Ven al Señor. No te eches la caguama a escondidas de tu esposa, donde no me veo porque mi esposa es cristiana y yo soy medio cristiano. Échate el cigarrito por ahí de mota, sí es cierto, hermano. La neta, uno se echa a escondidas su cigarro de mota. Yo no los miro, pero el Señor ya me lo reveló. Y ya me dijo. ¿En serio? A mí nadie me ha venido con el chisme, hermano. ¿Okay? Me canso ganso, decía López Obrador. Me canso ganso. Ya me dijo que por ahí están echando la mota, por ahí. El Señor te descubrió, mijo. Por eso es mejor, no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, no. Fíjate lo que dice. Vamos a ver a dónde nos llevó
¿O a dónde nos lleva todo esto, hermano? ¿Y dónde nos va a seguir llevando? Vamos a ver unas estadísticas. Dice, 1 millón de norteamericanos están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana y 110 millones en todo el mundo. Finalmente, cada una de estas personas, le puse una palabra pero no lo voy a mencionar, no voy a poner las personas, ¿vale? Cada una de estas personas morirán de SIDA a no ser que se encuentre una cura. Y él dice, la cual no parece muy probable. 1 millón de nuevos casos de enfermedades inflamatorias de la pelvis ocurren todos los años. Cada año hay 1.3 millones de nuevos casos de gonorrea. Se han desarrollado nuevos tipos de gonorrea que son resistentes a la penicilina. La sífilis ha alcanzado su nivel más alto en 40 años, con 134,000 nuevas infecciones por año. Anualmente ocurren 500,000 nuevos casos de herpes. Se estima que 16.4% de la población de los Estados Unidos de las edades entre 15 y 74 años están infectados, llegando a total de más de 28 millones de norteamericanos entre ciertos grupos de índice de infección en tan solo como 60%. Así que y todavía quieren liberar. Todavía quieren, hermano, sabiendo que tienen esa enfermedad y todavía quieren. Y hacen sus marchas. No los desprecia uno, en serio, hermano. No, al contrario, que vengan a Cristo, que sean sanos. Cristo los puede sanar, que se entreguen a Cristo. No sé si estoy mal, pero escuché ahí medio, di una pasita, una noticia de estas personas con SIDA que andan haciendo una marcha para que los dejen vivir libremente. Y no dije nada, pero dije dentro de mí, a ver, vamos a ver. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Para qué quieren vivir libres? Para seguir infectando gente. ¿Por qué no se van a cuidar? Entonces, si dijéramos, no, pues van a ser responsables, se van a cuidar, tienen la enfermedad, ok, van a respetar, no se van a meter con nadie, ¿verdad que sí? Se van a poner, lo voy a hablar, no me lo tomo, se van a poner, ay, no, eso que le llaman castidad, ¿verdad? No lo van a hacer, hermano, pero quieren ser libres. Mejor que vengan y sean libres en Cristo Jesús. Y Dios los va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Dios tiene poder. No los rechazamos, no los despreciamos. No, nada por eso. No somos una iglesia que desprecia, hermano. Sino queremos que todos vengan a Cristo, se arrepientan y sean hombres como desde el primer día que nacieron. Y sean mujeres como desde el primer día que nacieron. Cuando llegaron al mundo, nacieron hombres, nacieron mujeres, y así debe ser. No hay medios, no hay intermedios. Dios no hizo medio hombre ni media mujer. ¿Verdad? Queremos que vengan a Cristo, sean salvados. Déjame decirte, sean salvados. ¿Están conmigo? No los rechazamos, no los criticamos, no tenemos homofobia, no. Pero queremos que vengan a Cristo, que se arrepientan y que se entreguen. ¿Estás conmigo? Te dije que traigo un mensaje con información. Y ese es. No morirás. Quiero hablar rápidamente. No morirás. Ya vamos a acabar. No morirás. Somos una nación de gente enferma y de familias débiles, dice este comentario. Y añade, y fracasadas, dice, madre mía, ayúdenos. Los Centros de Control de Enfermedades informaron que 1 de cada 5 están infectados con algún virus que se transmite sexualmente y que son incurables. Gente morirá a causa de ello y sufrirá toda su vida
Porque la paga del pecado es muerte. ¿Está conmigo? Ahora, hace una pregunta. ¿Puede dudar alguien que la liberación sexual ha sido un desastre social, espiritual y fisiológico? No puede dudar. O sea, ¿dudas que esto ha hecho estragos entre el ser humano? ¿Lo dudas todavía viendo todo lo que está pasando? Pues no. Esto ha hecho estragos en las familias, hermano, en los jóvenes, en los adultos, en los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos libres, podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. No, hermano. Un día vamos a dar cuenta a Dios del cuerpo que tenemos. Escúchame, con todo el amor de Jesucristo te lo digo. Un día vamos a dar cuentas a Dios de este cuerpo que fue prestado por Él, de lo que hicimos con este cuerpo. Si le metemos vino, droga, tabaco o lo que estás practicando, ya no quiero ver más lo que estás practicando. Vamos a dar cuentas a Dios, te lo digo en el amor de Cristo. La humanidad ha tratado de pecar impunemente desde que la serpiente tentó a Eva en el jardín del Edén y le dijo: no vas a morir, no te va a pasar nada, ¿verdad? Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Y eso es lo que sucede, no te va a pasar nada, vive la vida, como dice la canción, vive la vida loca. No, fíjate la canción. Y muchos viven la vida loca. Y vive la vida loca. Pero un día van a morir. El engaño es: no te va a pasar nada. Tú eres libre, eres dueño de tu cuerpo. Nadie te puede decir lo que hagas con él. Nadie. Por eso están las marchas. ¿No? ¿Sí o no? Ahí se le dijo: Eva, ¿qué pasó? No morirás. No te va a pasar nada. Satanás la engañó y el engaño sigue hasta nuestros días. Instructores de educación sexual y grupos organizados de planificación familiar insisten en decirle a nuestros hijos que pueden salirse con la suya sin usar ningún preservativo. O sea, le están incitando a que pequen, a que forniquen, a que adulteren. Lo puedes hacer. En la secundaria ya te dan esas cosas también. Nosotros somos responsables de todo lo que está pasando, de todo lo que se presenta en nuestro camino. Algunas son consecuencias del pecado y otras son decisiones imprudentes de cada uno de nosotros, porque actuamos de una manera irresponsable. No somos responsables con nuestra vida. Tenemos que ser responsables. Iglesia, tenemos que ser responsables ya. Cristo viene pronto. ¿Qué no entendemos? ¿No entendemos lo que está pasando en el mundo? Cristo viene pronto. ¿No estás viendo lo que está sucediendo en el mundo? ¿No estás viendo las noticias? Cristo viene por su iglesia. Pero nosotros seguimos haciendo y viviendo como queremos. ¿No morirás? Pues sí, porque la paga del pecado es muerte. Así que, mi hermano, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? Son noticias muy importantes para todos nosotros, para los casados, para los solteros, para todos. Que nos guardemos, que entendamos que el pecado nos va a matar y nos va a alcanzar. Dios no está en contra de nosotros, está en contra del pecado, en lo que practicamos. Cuando dicen amén. Él nos ama a ti y a mí, pero no ama lo que hacemos, lo que practicamos. ¿Sí me explico? Necesitamos entender, iglesia. Ya no dejes que el diablo te engañe. Escucha, ya te vamos a terminar. Es una realidad que un día el universo físico llegará a su fin y será reemplazado. Pero la naturaleza moral de Dios es eterna. Y todos los que se oponen a Él, pues yo creo dice, aman la muerte. ¿Qué quieres tú?
¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Iglesia, es tiempo de despertar. Iglesia, es tiempo de pararnos firmes. Iglesia, es tiempo de entregarle nuestro corazón a Dios. Iglesia, es tiempo de serle fiel a Dios en todo lo que podamos. Iglesia, necesitamos guardar nuestro corazón. La paga del pecado es muerte. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Inclina tu rostro en reverencia a Dios y en respeto a tu hermano que está a tu lado. Te traje este mensaje, te traje palabra de Dios, te traje ilustración, te traje información, te traje estadísticas, te traje, hermano, para que pensemos y meditemos, hermano, ¿verdad? Todo esto está sucediendo en nuestros días. Desde tiempos antiguos, hermano, aleluya, desde los años 60 y 70, hermano, ha venido una ola de maldad más que nunca, mi hermano, hermana. Y todos lo han apoyado. Por aquí, por allá la maldad, el hombre no se detiene. El hombre no se detiene, no quiere detenerse, no quiere tener un encuentro con Dios, con Jesucristo. El hombre, hermano, mata, viola. El hombre se droga, se emborracha. El hombre, aleluya, tiene un corazón lleno de maldad. El hombre asesina. El hombre destroza los cuerpos de los seres humanos. Hermano, cada mañana paro, hermano, y oigo las noticias. Y le digo a mi esposa, pura mala noticia, esposa. Un viejito que destazaba mujeres y se comía su carne, que tiraban niños a la basura, que les roban, que les golpean. El mundo está patas para arriba, hermano, el mundo está de cabeza. Pero la iglesia debe pararse firme, orando, hermano, aleluya, orando por las naciones del mundo, orando por Israel, orando por tu familia, orando por tu ciudad, orando por tu colonia, orando por tus hijos, orando, clamando a nuestro Dios por misericordia, porque gente se salve, porque gente venga al conocimiento de Él. El diablo, aleluya, ha engañado a la humanidad diciéndole, no morirás, no te va a pasar nada. Y aunque vemos, hermano, que hombres, mujeres se mueren por todo tipo de enfermedad, hermano, por el pecado, aún así siguen haciendo sus marchas, siguen siendo engañados por Satanás, no lo entienden. Necesitamos orar. Iglesia, si estás practicando algún tipo de pecado en tu vida, es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname. Si estoy practicando a escondidas, no me lo digas a mí, díselo al Señor. Descúbreselo a Dios. Sí, Señor, estoy haciendo esto. No, nadie lo sabe, pero lo traigo delante de ti. Perdóname, Señor. Antes que lo saques a la luz, mejor prefiero decírtelo, Señor. Prefiero pedirte perdón, prefiero arrepentirme, prefiero cambiar mi camino. Dejar el camino malo y agarrar el camino bueno. Así que, mi hermano, hermana, no dejes que el pecado tome control de ti. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién me dará la victoria? Solamente Jesucristo. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Ponte de pie. Ponte de pie. Dios habló a tu corazón. Ven al altar. Habla con Él. Haz un pacto con Él. Haz un pacto con Dios. Entrégale todo tu ser. Y el tiempo está cerca, mi hermano. Los altares están abiertos. Ora por ti, ora por tu familia, ora por tu esposo, ora por tus hijos,
Ora por tu esposa. Oren los unos a los otros. Entreguémonos a Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable a ti. Porque sabemos que el pecado, Señor, trae consecuencias a nuestra vida, Señor. Trae consecuencias a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, no rechazamos a la gente. No condenamos, no traemos juicio, Señor. Los mensajes son para que la humanidad reflexione, Señor. Que la gente se vuelva a ti con todo el corazón, Señor. Que entendamos que un día, Señor, estaremos delante de ti. Sí, mi Señor, estaremos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y arriba, de todo lo que te adoramos, Señor. de todo lo Te alabamos, Cristo de gloria. no te quiero. Eres nuestro Dios, eres nuestro Dios. Ayúdanos a vivir en santidad. Hacemos hoy Sí, mi Señor, gracias. ante tu altar Queremos vivir agradándote a ti, Señor. un compromiso de vivir en Limpia santidad. nuestra mente, nuestro corazón. Hacemos Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado delante de ti, Señor. Perdona las naciones, Señor. Perdona a la gente, Señor. Hay gente a tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Y arriba, Señor Dios. Sí, mi Señor, ten piedad de nosotros, ten compasión de las almas, ten compasión de la humanidad, Señor. Y arriba, Shita, tío, Robo, alabado sea, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Sí, mi Señor. No te quiero fallar. Que no le gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias, Cristo. Te adoramos, Padre, te alabamos. Tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán.